A los 42 años, Alonso Herrera era la encarnación del éxito, o al menos, eso era lo que todos pensaban. Traje impecable, auto de lujo estacionado en la entrada, una oficina panorámica en el piso 21, con vistas que quitaban el aliento. Su agenda siempre estaba saturada, y su apellido, Herrera, ya era un sinónimo de poder en los círculos empresariales más exclusivos. Había levantado su compañía tecnológica desde los cimientos, y su obsesión casi fanática por el crecimiento lo había catapultado a la cima. La gente, al verlo pasar, susurraba con admiración: ese hombre nació para el éxito. Pero Alonso sabía la verdad, una verdad que ocultaba detrás de su sonrisa ensayada y su apretón de manos firme. Él no había nacido para el éxito, había nacido para el miedo, un miedo profundo y paralizante a fracasar, un terror a volver a sentir el frío de la pobreza que marcó su infancia, y sobre todo, un pánico a confirmar las palabras que su padre le repetía como un mantra: Ann, si no produces, no vales. Esa frase se le había incrustado en el alma, convirtiéndose en el motor de su vida. Con ese pensamiento como brújula, Alonso transformó el trabajo en su religión y la productividad en su única identidad. Poco a poco, la línea entre trabajar para vivir y vivir para trabajar se fue borrando, hasta que desapareció por completo. Él ya no trabajaba para disfrutar de la vida, vivía únicamente para seguir trabajando. Su esposa, Daniela, fue la primera en notar cómo la luz en sus ojos se apagaba, reemplazada por el brillo ansioso de la pantalla de su celular. Durante años, ella intentó hacerlo despertar de ese trance. Le decía con una mezcla de amor y desesperación: Alonso, los niños están creciendo, te los estás perdiendo, no los estás viendo. Y él, con la voz firme, pero los ojos delatando un cansancio monumental, siempre respondía lo mismo: es por ellos, Dani, en todo lo que hago, lo hago por nuestra familia. Pero en el fondo, ambos sabían que esa era una verdad a medias. La verdadera razón era más simple y aterradora. Al Alonso no sabía cómo parar, no sabía cómo desconectar el motor que él mismo había construido. Las cenas familiares se convirtieron en llamadas por Zoom desde la oficina. Los festivales escolares de sus hijos eran eventos a los que prometía llegar, pero nunca lo hacía. Los cumpleaños se llenaban de excusas como: me retrasé en una reunión, amoren, ya voy en camino. Y jamás llegaba. Lo más triste no era que su familia lo odiara, lo más triste era que el tiempo, simplemente se acostumbraron a su ausencia, dejaron de esperarlo, dejaron de guardar un plato caliente en la mesa. La vida en casa siguió su curso, pero con un espacio vacío que ya nadie intentaba llenar. Una noche, después de una jornada maratónica de 12 horas seguidas en la oficina, Alonso regresó a casa. Eran casi las 11. La casa estaba en un silencio sepulcral. Entró a la sala y la encontró vacía. Sobre la mesa de centro, donde solían estar los dibujos de sus hijos, había una nota. Era la letra de Daniela. Decía: no es una separación por falta de amor, es por falta de ti. Alonso sintió como el papel temblaba en sus manos. Lo dejó caer al suelo, como si pesara una tonelada. Por primera vez en años, algo dentro de él se rompió. No fue un ruido fuerte, sino un crujido sordo, profundo, como el hielo que se quiebra bajo una presión insoportable. Pero incluso entonces, en medio de ese dolor punzante, no cambió. Su reacción fue la única que conocía en trabajar más. Amé se sumergió en su empresa con una ferocidad renovada, como si cada contrato firmado, cada dólar ganado, pudiera rellenar el agujero que sentía en el pecho. Creía, ingenuamente, que el éxito profesional podría anestesiar el fracaso personal. Pero el cuerpo, a diferencia de una hoja de cálculo, no entiende de cifras. El cuerpo tiene su propio lenguaje, y el de Alonso llevaba tiempo gritando. Primero fueron los dolores en el pecho, agudos y repentinos. Luego, el insomnio crónico que lo mantenía despierto noche tras noche, repasando problemas de la empresa. Los mareos empezaron a ser constantes, y las palpitaciones, tan fuertes que sentía el corazón martillando contra sus costillas. Pero él, en su negación, lo atribuía todo al estrés normal del negocio. Para Alonso, el cansancio no era una señal de alarma. Era un trofeo, una medalla que demostraba su dedicación. Estar exhausto significaba que estaba produciendo, que estaba valiendo. La vida, sin embargo, tiene una forma muy cruda de poner las cosas en perspectiva. Una mañana, Alonso estaba en el escenario de un importante auditorio, dando una conferencia frente a un grupo de inversionistas clave. Hablaba con la seguridad y el carisma que lo caracterizaban. El público estaba cautivado, los aplausos preparados. De repente, sintió que las luces del escenario se volvían borrosas. Las caras de los inversionistas se deformaron en manchas de colores. Un sudor frío le recorrió la espalda y sintió que el aire no le llegaba a los pulmones. Intentó seguir hablando,
pero las palabras no salieron. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo. Lo último que vio fue la cara de horror del público, y lo último que escuchó fue el sonido de los aplausos que se detuvieron, abruptamente, reemplazados por un silencio sobrecogedor. Cuando despertó, el olor a desinfectante le inundó las fosas nasales. Estaba en una habitación de hospital blanca y impersonal. Un médico de rostro serio lo observaba, con una expresión que mezclaba profesionalismo y preocupación genuina. «Señor Herrera», dijo el médico con voz grave. Su cuerpo lleva años pidiéndole un descanso. Lo que sufrió fue un síncope por agotamiento extremo. Usted está al borde de un colapso irreversible. El instinto de Alonso fue levantarse, volver a la oficina, retomar el control, pero el médico, adivinando su intención, lo detuvo con un gesto firme. Necesita entender esto, continuó. Si sigue por este camino, el trabajo no será lo único que perderá. Alonso tragó saliva, la garganta seca. El miedo que había sido su motor ahora lo paralizaba de una forma completamente nueva. ¿Qué? ¿Qué significa eso?, preguntó con un hilo de voz. El médico respiró profundamente, buscando las palabras correctas. Significa, señor Herrera, que ya no tiene mucho tiempo para elegir, que quiere conservar, y que está dispuesto a perder para siempre. Y créame, no estoy hablando de dinero. Por primera vez en su vida, Alonso Herrera, el hombre que siempre tenía una respuesta para todo, el maestro de la persuasión, el titán de los negocios, se quedó sin palabras. El silencio en esa habitación de hospital era más elocuente que cualquier discurso que hubiera dado. Frente a él no tenía a un competidor o a un inversionista, sino a la verdad desnuda de su propia vida. Y por primera vez, se dio cuenta de que estaba perdiendo la batalla más importante de todas. Alonso salió del hospital con una receta llena de medicinas y una vida llena de preguntas. En su oficina todos lo recibieron como un héroe que había sobrevivido a un colapso por estrés, pero él no se sentía como un héroe. Se sentía un extraño dentro de su propia vida, un fantasma en su propio éxito. Intentó volver a la rutina, a esa adrenalina que antes lo movía, pero ya nada encajaba. Las reuniones que antes lo emocionaban, ahora solo lo agotaban. Los números en las hojas de cálculo ya no le hablaban. El sonido constante de las notificaciones en su teléfono le provocaba una ansiedad que le oprimía el pecho. Sentía que el mundo seguía girando, pero él se había quedado quieto, observando todo desde una burbuja de confusión. Una tarde, mientras miraba por la ventana de su imponente oficina, su secretaria entró tímidamente. Con la voz baja, le dijo al señor Herrera. Su esposa llamó. Dice que es importante. Alonso sintió un nudo en el estómago en Daniela, su exesposa. Hacía meses que no hablaban más allá de lo estrictamente necesario sobre los niños. ¿Qué podría ser tan importante? Esa noche, con el corazón en un puño, condujo hasta la casa donde una vez vivió. La casa que había comprado pero nunca habitado, realmente. Daniela lo recibió sin rencores, pero con una mirada que lo atravesó. Una mirada que decía, llegas tarde en más de un sentido. Se sentaron en el salón que él había decorado, pero nunca disfrutado. El silencio era pesado, lleno de palabras no dichas y años perdidos. Finalmente, ella rompió el hielo. Alonso, ¿qué has hecho contigo?, preguntó suavemente. Su voz no era de reproche, sino de una tristeza genuina. Él no pudo sostenerle la mirada. Bajó la vista hacia sus manos, las manos que habían firmado contratos millonarios, pero que no sabían cómo acariciar a su propia familia. No lo sé, murmuró. Pensé que el éxito, esto, me daría lo que necesitaba. Daniela lo miró fijamente, ¿y lo hizo? El silencio de Alonso fue la respuesta más honesta que había dado en años. No, no lo había hecho, le había quitado todo lo demás. Daniela lo invitó a ver a sus hijos, que ya estaban listos para dormir. Al entrar en sus habitaciones, los pequeños lo miraron con una mezcla de amor y distancia. Había cariño en sus ojos, pero también la cautela que se tiene con un visitante frecuente, no con un padre. Cuando los abrazó, sintió como si alguien le estuviera apretando el alma. En ese momento, la dolorosa verdad lo golpeó con la fuerza de un huracán. Había sido un empresario brillante, un genio de los negocios, pero un padre ausente, un esposo distante, y en el fondo, un hombre completamente vacío. Esa noche, en la soledad de su lujoso apartamento, Alonso lloró. No eran lágrimas de tristeza, sino de un arrepentimiento tan profundo que dolía físicamente. Lloró por los cumpleaños perdidos, por las noches en vela trabajando, por los te quiero que nunca dijo. Al día siguiente, tomó una decisión que sorprendió a todos en su círculo. Anunció que se tomaría una licencia indefinida. El imperio que había construido tendría que esperar a su vida, no podía. Fue el primer paso en un camino que no sabía a dónde lo llevaría, pero sabía que no podía seguir en el mismo lugar. Comenzó terapia. Por primera vez, en lugar de analizar balances financieros,
Analizó sus propias emociones. Empezó a caminar por las mañanas, sin rumbo fijo, solo sintiendo el sol en la cara y el aire en sus pulmones. Desactivó todas las notificaciones de su teléfono. El silencio fue abrumador al principio, pero poco a poco se convirtió en paz. Aprendió a cocinar con sus hijos los fines de semana. Las primeras veces fueron un desastre, con harina por todas partes, pero las risas de sus hijos eran la melodía más hermosa que había escuchado. Volvió a visitar a su madre, no con la prisa de siempre, sino para sentarse a tomar un café y escuchar sus historias. Se reencontró con viejos amigos de la universidad, aquellos que había dejado atrás en su escalada corporativa, y descubrió algo asombroso: en la vida tenía sonidos, colores y momentos que su mente ocupada ni siquiera recordaba que existían. El olor a tierra mojada después de llover, el sabor de una comida casera, la calidez de un abrazo sincero. Una tarde, su terapeuta le hizo una pregunta que lo cambió todo. Alonso, ¿qué es el éxito para ti ahora? Él se quedó pensando. La respuesta que habría dado hace un año salió de su boca como un eco lejano en cifras, logros, expansión, premios, pero ahora, después de haber tocado fondo, después de haber visto el vacío detrás del brillo, lo entendió. Respiró hondo y respondió con una claridad que nunca antes había tenido. Éxito es poder estar presente. Es tener a quien abrazar cuando todo sale mal. Es dormir en paz, sin la angustia del día siguiente. Es que mis hijos sepan, sin lugar a dudas, que estoy aquí para ellos. Éxito es vivir sin sentir que me estoy muriendo en el camino. La terapeuta sonrió, una sonrisa cálida y genuina. Entonces, felicidades, Alonso, estás empezando a ser exitoso por primera vez en tu vida. Empezó a involucrarse en su empresa de una forma diferente, ya no como un adicto al trabajo obsesionado con el control, sino como un líder humano. Delegó responsabilidades, confió en su equipo, les dio espacio para crecer y, lo más importante, aprendió a respirar. No recuperó a Daniela de inmediato, pero poco a poco recuperó su respeto y su amistad. No recuperó todos los años perdidos con sus hijos, era imposible, pero estaba construyendo nuevos recuerdos. Ladrillo a ladrillo, momento a momento. Un día, uno de sus empleados más jóvenes le preguntó cuál había sido el cambio más grande que experimentó después de su colapso. Esa simple frase resonó en toda la oficina. El día que volvió al hospital para su chequeo de rutina, el médico revisó sus resultados, lo miró sorprendido y le dijo: Señor Herrera, está mejor que antes del colapso, a mucho mejor. ¿Qué hizo Alonso? Sonrió. Una sonrisa tranquila, plena. Elegí vivir, respondió. Y así, el hombre que lo había sacrificado todo por el dinero, que había construido un imperio sobre las ruinas de su propia felicidad, descubrió una verdad simple pero poderosa: el éxito que te quita lo que amas no es éxito, es una trampa. La vida tenía un nuevo sentido, un nuevo ritmo, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Alonso no lo dejó pasar. Estaba presente, estaba vivo, y eso era el mayor héroe de todos los logros. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha llegado, compártela, y no olvides suscribirte para más reflexiones como esta. Hasta la próxima.